Ordinario 415 del Superintendente de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1258 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de la implementación de la Ley 21.290, que prohíbe a los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados negar la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presentan deuda, en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia por COVID-19 y otras medidas que indica, así como las medidas y gestiones implementadas para informar a los establecimientos educacionales de su adecuada y correcta aplicación, particularmente si se ha publicado algún instructivo al respecto. Ordinario 339 del Superintendente de Educación Superior, mediante el cual da respuesta a oficio 1298 de esta comisión, por el que se solicitó efectuar una fiscalización respecto al procedimiento de firma de certificados de título realizado por la Universidad Andrés Bello ante una denuncia de un estudiante quien se tituló en febrero de 2021 recibiendo su certificado de título online, el que debía legalizar en la Seremi de Educación. Sin embargo, tuvo una serie de problemas en esta rúbrica. Ordinario 341 del Superintendente de Educación Superior, mediante el cual da respuesta a oficio 1302 de esta comisión, por el que se solicitó remitir, una vez finalizada la investigación que se está llevando a cabo respecto a la Universidad Austral de Chile, los resultados de la misma. Oficio 330 del Superintendente de Educación Superior, mediante el cual da respuesta a oficio 1310 de esta comisión, por el que se solicitó informar, en conformidad con lo expuesto en ordinario 828, del resultado de la fiscalización iniciada por el Departamento de Cumplimiento Normativo de esa superintendencia por posible infracción a la Ley de Educación Superior en relación con la estudiante Genevieve Ansel, exalumna de la carrera de Odontología en la Universidad Autónoma de Chile. Ordinario 335 del Superintendente de Educación Superior, mediante el cual da respuesta a oficio 1315 de esta comisión, por el que se solicitó informar detalladamente acerca de las razones y antecedentes que hicieron necesaria la solicitud al Ministerio de Educación de la revocación del reconocimiento oficial de la Universidad de la República, con lo que se inicia el proceso de cancelación de su personalidad jurídica y de cierre de esa institución. Asimismo, se le solicitó informar acerca de los fundamentos por los cuales no se procedió a nombrar un administrador provisional que permitiera prevenir la grave crisis financiera, patrimonial y administrativa que impide ahora su funcionamiento y la entrega del servicio educativo. Oficio 156 del alcalde de la comuna del Tao, mediante el cual da respuesta a oficio 1314 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de las situaciones posiblemente constitutivas de delito que habrían ocurrido en el DAEM del Tao, tales como cohecho, perjuicio fiscal, malversación de fondos públicos, fraude al fisco, violación de secreto, asociación ilícita y lavado de dinero, respecto a los cuales se realizó denuncia por parte de la comunidad ante la Superintendencia de Educación y la Contraloría General de la República. Copia de comunicación de la coordinadora de la Organización Unidos por la Educación Chile, señora Judy Valdés, que dirigió al ministro de Educación, a través del cual solicita un preuniversitario gratuito en la plataforma del Mineduc con grabaciones de clases, ensayos, profesores y sistema online para resolver dudas de los estudiantes, dado que las familias se ven impedidas de contratar preuniversitarios por problemas económicos desde 2019. Su idea es que se incorpore a estudiantes de los últimos cursos de enseñanza media y egresados de 2019, generaciones que no recibieron todos los contenidos por las situaciones sociales vividas y en horarios que les permitan complementar y desarrollar sus actividades diarias. Asimismo, utilizar los recursos del CIMSE 2021 para comprar tablet, notebook y la conectividad a Internet necesaria para los estudiantes de más escasos recursos. También hay que dar cuenta de una comunicación del jefe de gabinete del ministro de Hacienda, por medio del cual excusa la inasistencia del señor Rodrigo Cerda a la sesión debido a compromisos impostergables contraídos en forma previa. Correo electrónico del asesor de gabinete del Ministerio de Educación, a través del cual excusa la inasistencia a esta sesión del ministro e informa que asistirá la jefa de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Educación Parvulario. También hay que dar cuenta de dos reemplazos. El diputado Van Rieselberg reemplazará al diputado Fuenzalida y el diputado Norambuena al diputado Sangüesa. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, Soledad. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Pardo, diputada Rojas. Muy brevemente, presidente, quiero excusarme porque tengo Comisión de Seguridad Ciudadana exactamente en el mismo horario y estamos votando el proyecto de ley de crimen organizado. Así que me voy a cambiar de comisión, pero quería darme las excusas ante los invitados y si no están todos, para que usted, por favor, lo exprese después. Muchas gracias, diputado Pardo. Diputada Rojas. Sí, gracias, presidente. Saludarlas y saludarlos a todos. Quisiera referirme al punto 1 de la cuenta de la implementación de la ley 21.290, que tiene que ver con la cancelación de matrícula.
si bien la superintendencia señala las medidas comunicacionales que se tomaron para asegurar la buena implementación de la ley, quisiera mencionar dos casos que nos han llegado respecto de situaciones en donde no se garantizó la matrícula para el 2021. Un caso del Colegio Apumanque de La Calera, es un colegio particular subvencionado donde se dejó sin matrícula a dos hermanos de cuarto y segundo medio respectivamente. Ambos tenían buenas calificaciones y el colegio lo que hizo fue no aceptar la forma de pago que se ofreció en un primer momento por parte de la familia, que era hacerlo mediante cheque. Posteriormente, los apoderados reunieron el dinero, ¿ya? Lograron juntar la plata para poder pagar la deuda, el colegio recibió el pago íntegro, pero no aceptó a los estudiantes, o sea, después de recibir el dinero les dijo que no los aceptaba. Los estudiantes ya fueron matriculados en otro colegio, pero se imaginarán ustedes el costo emocional de la situación. O sea, la familia juntó la plata para pagar y una vez que pagan, el colegio les dice que ya no hay matrícula. Este caso está denunciado en la superintendencia y de hecho nos llegó la semana pasada, si no me equivoco, un oficio. Sin embargo, la superintendencia cerró el caso, dado que se habrían cumplido los plazos por parte del colegio, pero tal como ustedes, es presentable la situación. Y hay un segundo caso que es similar, del Colegio Nuestra Señora de Andacollo, en donde se deja sin matrícula a un estudiante de primero medio, dado que había deuda en 2020, la apoderada accedió a pagar, dando una propuesta de pago, pero también se le informó que ya no había cupo y se dejó sin matrícula al estudiante. Entonces son casos en donde, en definitiva, el espíritu de la ley que nosotros generamos no se cumple, ¿ya? Y pese a las denuncias que se realizan en la superintendencia, se considera que los colegios han estado, en definitiva, han cumplido la normativa debido a los plazos, ¿ya? Pero yo creo que son situaciones bien compleja y me gustaría que la comisión pudiese oficiar a la superintendencia, porque estas situaciones nos llegan cada cierto tiempo, distintos casos, y en definitiva no podemos permitir que se sigan replicando casos de este estilo, menos frente a una situación tan dramática como la que hemos estado viviendo a raíz de la pandemia. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Rojas. Vamos a remitir de todos modos los antecedentes que usted nos ha compartido al Ministerio de Educación, si es que el resto de los colegas lo consideran bien, al parecer. Sí. Bien. Palabras sobre la cuenta, palabras sobre puntos varios. Diputado Mario Venegas. Gracias, presidente, saludarle y por su intermedio saludar a todos mis distinguidos colegas y también, ¿no es cierto?, a los invitados a esta sesión. Lamento profundamente que no se haya informado en la cuenta de una respuesta por parte del Ministerio a un tema de una urgencia enorme y que yo expresé hace ya varias semanas en esta comisión, incluso motivó que se fuera invitado a los profesores. Me refiero al caso del colegio de Temuco, que está en huelga por que el sostenedor, ¿no es cierto?, se niega a aceptar, conversar, dialogar con el sindicato que existe desde hace muchos años en ese colegio, ¿ya? Y en consecuencia hay niños, el colegio tiene 3.000 alumnos y hay niños que no están teniendo estas clases porque hay alrededor de 56 profesores y funcionarios que están plegados a esa huelga que ya lleva más de un mes. En la semana me contactó el Colegio Regional de Profesores de la Araucanía para apoyar y para solicitarnos que agilizáramos las gestiones y todavía no tenemos respuesta de parte del Ministerio de Educación acerca de qué se está haciendo efectivamente para poder, ¿no es cierto?, a través de la superintendencia o quien corresponda, ¿no es cierto?, ver que los sostenedores resuelvan el problema. Tienen que brindar, están recibiendo, supongo, subvención
por prestar un servicio educativo que no se le está entregando, digamos, a muchos estudiantes. Pero lo más importante es que ya tenemos más de un mes de paralización y de alumnos que no están recibiendo el servicio educativo que se les... Los apoderados están organizados, también me contactaron, incluso presentaron un recurso de protección ante la Corte y de parte del Ministerio aún no tenemos respuesta. Grave recordar que esta corporación, que hoy es la sostenedora de este establecimiento educacional, es además propietaria de otros establecimientos en distintos puntos. Entonces, y que además adquirió este liceo con recursos del Estado a través de la Corfo. Entonces me parece delicada la circunstancia y yo insistiría en que tengamos la más pronta respuesta y solución al problema que está afectando, ¿no es cierto?, a este establecimiento educacional. Camilo Enríquez, de Temuco. Sí, muchas gracias, Mario. Vamos a reiterar entonces a través de un oficio que ojalá el Ministerio y la Superintendencia, diputado Venegas, nos puedan dar respuesta. Nosotros, como usted bien lo señalaba, realizamos una sesión especial para abordar esta situación que amerita, por supuesto, el que se le pueda dar una solución pronta para que las clases en ese establecimiento se puedan normalizar, ojalá a la brevedad. Bien, esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de analizar la incorporación del personal que se desempeña en jardines infantiles vía transferencia de fondos al reajuste del sector público y compromisos del gobierno en esta materia, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la ley número 21.306, que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público. En razón de lo anterior, la comisión escuchará a los siguientes invitados. Por el Ministerio de Educación están presentes la jefa de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Educación Parvularia, señora Magdalena Kuzmanich, y del equipo Administración y Finanzas, los señores Felipe Allende y Eliezer Nahuelñir. Se encuentra presente también el asesor de la Dirección de Presupuestos, señor Américo Ibarra, la presidenta nacional del movimiento BTF, señora Cris Parra Rifo, y la presidenta subrogante de la Confederación Nacional BTF Chile, señorita Bárbara Fernández Escudero. A cada uno de ellos y de ellas le damos la bienvenida y en primer lugar vamos a darle la palabra a la señora Magdalena Kuzmanich hasta por 10 minutos. Perdón, estaba teniendo un problema técnico acá. Muchas gracias por dar la palabra. Nosotros estábamos acá efectivamente para ver cómo incorporamos el tema de reajuste dentro de lo que es el tema de los BTF, para lo cual se hizo un trabajo en conjunto con IPRES para hacer esta propuesta. Mayor detalle efectivamente tiene el ESER, que viene también a esta comisión. No sé si Eliezer quieres partir tú hablando del trabajo que se hizo en conjunto con BIPRES. Diputado, si usted me autoriza, podría tomar la palabra entonces para poder comentar un poco cómo inició Ningún este proceso. problema. Sí. Bueno, solo mencionar que yo no soy parte del equipo de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Desde el 1 de abril estoy en el equipo implementador del Servicio Mejor Niñez con la subsecretaria Castro, pero dado el trabajo que estuvimos realizando durante un periodo bastante extenso con los colegas dentro de la subsecretaría y también de la Dirección de Presupuesto y obviamente también con las dirigentes, a las cuales veo aquí algunas presentes, se nos también invitó a que pudiésemos estar a poder aportar dentro de lo que pudiésemos. Mencionar principalmente que efectivamente producto de principalmente lo que estableció la Ley de Reajuste del Sector Público, particularmente en su artículo 90, en la cual se dejaba estipulado explícito que había que presentar, o la presentación de un proyecto de ley que considerara o abarcara en realidad, o empezara a revisar y corregir potencialmente o posiblemente todas las complicaciones que se han mantenido durante los últimos años, producto de los pagos y no pagos de remuneraciones o asignaciones o reajustes a nuestros colegas de los establecimientos vía transferencia de fondos.
Desde el año 2018 en adelante se han venido realizando bastantes gestiones, en las cuales en algunas se ha tenido bastante éxito y en otras lamentablemente no tanta. Por lo tanto, creo, a modo nuestro también de pensar, y obviamente impulsado ahí con nuestros colegas de IPRE, se consideró también que establecer esto a través de un proyecto de ley, aunque una ley corta o algo más pequeño, que pudiese homologar o estandarizar justamente cómo se entiendan a nuestros colegas de los BTF dentro de la estructura pública. Hoy día, sin ir más lejos, tenemos casos bastante prácticos, en la cual, por ejemplo, el año 2020, el año recién pasado, producto de un dictamen de elección de la Contraloría, finalmente se pudo en algunos casos reconocer algunas asignaciones y en otros casos, lamentablemente, por ejemplo, nuestras colegas de los establecimientos vía transferencia de fondos de servicios locales por otro dictamen de Contraloría, lamentablemente no pueden acceder a algunas asignaciones. Entonces, en realidad, cada cuerpo normativo existente hoy día referente a nuestros colegas de los BDF, en realidad cuesta mucho ir tomándolo y entendiendo y tratando de buscar un consenso para que todas tengan los mismos beneficios o derechos que tenemos el resto del sector público. Entonces, en cierta forma, el espíritu de este proyecto o de esta idea es justamente revisar todos los cuerpos normativos donde se aborda la situación de nuestras colegas y tratar de estandarizar y tratar de aunar en un solo cuerpo, en una sola ley, un proyecto de ley, estandarizar y ordenar un poco esta situación. Producto de lo anterior, se hicieron algunos levantamientos de información referente a la situación contractual, remuneracional y de pago de asignaciones de nuestros colegas de la vía de transferencia de fondos. Sí, por lo menos se hizo una revisión a través o levantamiento de información desde la JUNJI, levantando información desde los establecimientos o sostenedores a los cuales se le hace transferencia, y no solamente con respecto a las asignaciones o pago que reciben o que se le realiza con cargo a la transferencia que reciben, sino que también en base a los recursos que reciben estos establecimientos o estos sostenedores a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, entendiendo que parte importante también de estas asignaciones los sostenedores deben requerirla o solicitarla en forma directa, y ahí nos encontramos en la práctica con bastante diferencia entre los criterios de los sostenedores, dado que muchas veces se somete a interpretación de sus autoridades o equipos jurídicos. Finalmente, va a redundancia la interpretación de estos actos administrativos, dictámenes o otras instrucciones que han salido durante los años. Entonces, se hizo un levantamiento, el cual se inició durante el mes de enero, producto de la situación claramente de vacaciones y cierre de establecimientos, producto de la pandemia. Costó un poco más levantar la información y finalmente se llegó a un estándar de datos que también se aportó a este proceso. Luego de eso se hizo una pequeña, se hicieron varias reuniones en realidad, y se hizo algunas pequeñas minutas con nuestros colegas de IPRES para que esto ya fuese tomando forma, y bueno, y a eso específicamente lo que levantaron los colegas de IPRES, me imagino que, bueno, Américo y Alfredo, que lo vi también presente por ahí, ellos tendrán muchos mayores antecedentes. En lo que respecta a nosotros, ha sido nuestra intención, fue nuestra intención, entendiendo que ya no soy funcionario de la subsecretaría, pero ha sido y va a seguir siendo nuestra intención que nuestras colegas de los establecimientos vía transferencia de fondos tengan exactamente las mismas atribuciones, beneficios y derechos que tenemos el resto de los funcionarios públicos, entendiendo que hoy día ejercen una función pública, pero claramente bajo una lógica y de contrato que hace que la situación sea un poco más compleja. Y entendiendo también que unificar estos criterios permitirá justamente evitar estas interpretaciones que año a año se pueden ir dando desde Contraloría o desde incluso las mismas autoridades regionales o comunales o equipos jurídicos de cada uno de los sostenedores. Eso en resumen, diputado. Muchas gracias, Eliezer. Por tanto, entonces Magdalena no va a exponer. No. Perfecto. Lo expuesto por Eliezer es lo que va por el lado de la subsecretaría. De acuerdo. Bien, vamos a darle entonces la palabra al asesor de la Dirección de Presupuesto, a don Américo Ibarra, quien también nos acompaña en esta jornada. En primer lugar, diputado presidente y a todos los diputados presentes, así como a todas las dirigentes de las distintas asociaciones gremiales, dar el saludo cordial por parte de la Dirección de Presupuesto, por parte de las autoridades y el mío propio. Agradecer, digamos, la invitación que se nos hace, agradecer además, digamos,
la posibilidad que tenemos de conversar y discutir sobre el trabajo que se ha realizado, que creo que el IESER ha sintetizado de una manera clara. Este ha sido un trabajo compartido junto con la Subsecretaría de Educación Parvularia, donde claramente el IESER fue parte activa e importante en este trabajo. También a decir, digamos, de que este trabajo ha sido complementado con información que hemos levantado de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo, digamos, que nos ha permitido ir cruzando algún nivel de información. Sabemos que este es un trabajo que está todavía probablemente en una fase no tan avanzada como habríamos deseado, cosa que también lo hemos compartido con los representantes de los distintos gremios con los cuales nos hemos juntado. Decir, digamos, de que aquí hemos tratado de hacer un trabajo muy participativo, muy aclaratorio con las distintas asociaciones gremiales, en particular con el movimiento PTF, que ha sido, digamos, claramente, digamos, un Pepe Grillo, digamos, nuestra oreja, tratando de ir resolviendo junto con algunos otros dirigentes algunas de estas inquietudes, entre ellas está Cris, Marcela, Bárbara y otras personas más que nos han acompañado en este proceso. Le hemos explicado que este trabajo ha sido tremendamente complejo por el tipo de levantamiento de información. A veces mucha gente sostiene, digamos, que esta información está disponible, y es cierto, hay un conjunto de datos que están disponibles, pero sintetizar la información para poder orientar este trabajo, digamos, no ha sido un trabajo simple o sencillo. Por cierto que ha sido bastante más complejo de lo esperado. Pero hemos tratado de tener una comunicación activa con ellas, digamos, para esclarecer y comentarles cuál ha sido el avance del trabajo y cuáles son los desafíos que se vienen hacia adelante. Si uno tuviera que sintetizar de alguna manera se perdió la conexión, parece. Un catastro. Sí. Ahí está. Sí, se perdió la conexión por 10 segundos. Perdón. Ahora Amigo. sí. Hemos tratado de junto con la Junta Nacional de Jardín Infantil y a través de los canales de comunicación que nos facilitó el IESER hacer un catastro, no voy a decir un censo, un catastro lo más contundente posible, lo más robusto posible para ir cuantificando cuántas personas o trabajadoras o trabajadores son los que participan activamente en estos jardines infantiles vía transferencia de fondos. Y claramente, tal cual como aparece en el informe, hemos podido identificar alrededor de 21.590 personas que se desempeñan en estos jardines infantiles, que básicamente se regulan por Código del Trabajo, ¿no? Inclusive aquellos que están vinculados a corporaciones municipales, a municipalidades y también a servicios locales de educación, que alrededor en su conjunto ellas suman 18.900 personas aproximadamente. Hay algunos establecimientos educacionales, presidente, que están vinculados a universidades y que por alguna razón que tenemos que seguir investigando todavía están vinculados a algún otro tipo de estatutos. Y 3.000 personas aproximadamente que se regulan por Código del Trabajo, pero que dependen de instituciones de derecho privado. Dicho eso, hemos hecho también el levantamiento del catastro de cuántos son o qué tipo de beneficios son los que perciben los trabajadores. Y tal cual como se declara en el informe, hemos levantado que en términos de los beneficios que perciben los trabajadores de PTF vinculados a beneficios del reajuste, en particular acotado el año 2020, son alrededor de 13.000 millones de pesos y un poco más, que están desagregados, digamos, ¿no es cierto?, por tipología de beneficios. Más o menos estimamos, porque eso tenemos que chequearlo, digamos, junto con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, si eso conversa con la información que ellos tienen. Más o menos tenemos alrededor de 19.000 personas que recibirían este beneficio, pero tenemos que validarlo todavía con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, cosa que entiendo es parte del desafío que tenemos en esta segunda etapa. Y no así podemos clarificar cuánto es el costo del reajuste propiamente tal, en tanto cuanto este está incorporado a la base, por lo tanto es difícil poder hacer su estimación
sobre todo porque no tenemos claro, digamos, cuál es la base particular o específica, que también es una información que debe ser validada con precisión para poder hacer una buena estimación. Eso nos invita a pensar, digamos, de que ya tenemos catastrado y cuantificado cuánto es el volumen de personas que hoy día están en este foco de análisis, que serían los trabajadores de BTF. Sabemos cuánto es aproximadamente, cuánto es el volumen que hoy día tiene y percibe beneficios. Sabemos que, ¿no es cierto?, a partir del dictamen de la Contraloría General de la República, la 8110, hay un grupo, digamos, de que tiene que ser estudiado con precisión, que básicamente son los trabajadores que están vinculados a BTF, vinculados a los servicios locales de educación, que como bien decía, digamos, ¿no es cierto?, al IESER, habría parte de esos beneficios que todavía no estarían siendo percibidos por ellos. Y se suma, digamos, un conjunto de temas que también han puesto en la mesa las dirigentes gremiales, como son el desempeño, el día progresivo, como también está en la mesa y en la conversación que tenemos que estudiar, la homologación. Hay 4 o 5 temas, digamos, que tienen que ser profundizados en su análisis para poder ser incorporados en un proyecto de ley futuro que estimamos desde la DIPRE pueda ser resuelto y conversado con los gremios también pueda ser resuelto de aquí a fines del mes de junio, cosa de tener, digamos, este proyecto presentado con ustedes en esa fecha. También entendemos, digamos, que nosotros como Dirección de Presupuesto tenemos un monitoreo, podemos tener un monitoreo junto con todas las organizaciones públicas de aquellas instituciones que dependen específicamente del Estado, no así de aquellas que dependen de otro resorte. Entendemos además que la Junta Nacional de Jardines Infantiles tiene un trabajo por avanzar porque hay que monitorear la forma en que se hacen o se generan estas transferencias de recursos a través del Decreto Supremo 67. Y ahí hay un gran desafío, digamos, institucional a resolver todavía, que esperamos, digamos, ir deliberando, digamos, en las próximas semanas junto con el equipo de la subsecretaría. Creo que eso es lo que yo podría avanzar, comentar, digamos, respecto del trabajo realizado. Decir que esto ha sido gracias al esfuerzo y la colaboración que hemos tenido además con las dirigentes sindicales o las dirigentes gremiales, las distintas representaciones, que también nos han ayudado a esclarecer la problemática que ellos enfrentan. Y de alguna manera, como planteaba Eliezer, ver qué canal de comunicación, qué canal de solución le podemos dar a este grupo de personas que, siendo funcionarios del Estado, estarían percibiendo ese tipo de beneficios. Eso es lo que yo podría avanzar y comentar, presidente, a través suyo y a todos los congresistas. Muchas gracias por su intervención, Américo. Vamos a darle ahora inmediatamente la palabra a la presidenta nacional del movimiento BTF, la señora Cris Parra Rifo. Hola, buenas tardes, presidente, por su intermedio también a todos los presentes, diputadas y diputados, y también ahí a los representantes del Ejecutivo y a las colegas dirigentes. Nosotras tenemos una presentación, no sé si se podrá presentar. Se puede, Cris. ¿Lo hago yo? Está autorizada para proyectarlo. Ok. Me cuesta un poquito, ¿ya? No sé si se ve ahí. Sí, se ve. Ya. No le costó nada. No me costó nada. Qué bueno. Ya. Bueno, en esta oportunidad estamos con Marcela, nosotras con FANOR BTF trabajamos hace mucho tiempo juntas, así que Marcela va a exponer las primeras 6 PPTs y después voy a continuar yo, por favor. Muy buenas tardes a todos por su intermedio, presidente. Espero que se escuche bien porque mi computador no tiene muy bien el audio, pero voy a tratar de levantar un poquito la voz. Como dice Cris, en conjunto, el Movimiento BTF, la Confederación Movimiento BTF y nosotras como FANOR BTF, hemos realizado este PPT incluyendo cuáles son los beneficios que tiene el reajuste para las trabajadoras o trabajadores vía transferencia de fondos.
porque a lo mejor puede haber algún tipo de duda o ustedes como parlamentarios aún desconocer cuáles son las normativas que nos rigen y que por lo tanto justifican el pago de estas asignaciones y este reajuste del sector público. Entonces partamos por lo que son las normativas legales vigentes del sector BTF, y una de las cuales, y más importante en específico para las trabajadoras BTF, que en este momento tienen más cuestionado el reajuste y sus bonificaciones, es la ley 21.040, que es la ley de la nueva educación pública. En su artículo 41 dice: asimismo, traspásese a los servicios locales solo por el Ministerio de la Ley y sin solución de continuidad, que es lo que en este momento nos interesa, el personal que se desempeñe en los establecimientos de educación parvularia en la fecha establecida en el artículo 8º transitorio. Los profesionales de la educación, o sea, las educadoras de párvulos, que se desempeñen en dichos establecimientos continuarán rigiéndose para todos los efectos por las disposiciones legales y contractuales que los regulen en el momento de su traspaso. El personal no docente, o sea, los asistentes de la educación, sean técnicos, auxiliares de servicio y administrativas, que se desempeñen en estos establecimientos y que desarrollen las funciones descritas en el artículo 2 de la ley 19.464, se regirán por la normativa laboral de los asistentes de la educación vigente al momento del traspaso. ¿Avanzamos? En el artículo 42 de la misma ley, habla sobre la protección de los derechos del personal. El traspaso al que alude este párrafo en ningún caso podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones, pérdida del empleo o término de la relación laboral del personal traspasado. Y asimismo, en lo que nos interesa, no podrá significar disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos estatutarios o previsionales de dicho personal. Como consecuencia del traspaso a los servicios locales, ningún trabajador perderá sus derechos adquiridos. Con todo, no solo le serán oponibles a los servicios locales de educación pública las condiciones pactadas con anterioridad a 6 meses contados desde la fecha en que se haga efectivo el traspaso del personal de que se trata este párrafo. Lo que queremos decir, diputados, es que efectivamente las trabajadoras BTF que son municipales sí están percibiendo el reajuste, sí están percibiendo las bonificaciones y las asignaciones de la ley de reajuste, y el hecho de haber sido traspasadas, las trabajadoras BTF son las que en este momento no están percibiendo, aun cuando la ley de la nueva educación pública nos protege en lo que significa la remuneración. Otra ley es la ley 19.464, que categoriza al sector BTF como asistente de la educación en su artículo 4, donde le reconoce dentro del reajuste a funcionarios asistentes de la educación. Otra ley, que es el Estatuto de los Asistentes de la Educación, reconoce a técnicos, auxiliares de servicio y administrativos de los jardines infantiles BTF como asistentes de la educación. Aparte de las leyes ya mencionadas, existen dictámenes de Contraloría que se mantienen vigentes y que están interviniendo en esta situación. El dictamen 8110 del año 2020 dice que el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía consulta si luego de las modificaciones a la ley 19.464 los funcionarios BTF de ese servicio local tienen derecho al reajuste de la 21.126. En este dictamen solo se habla de bonos, no se habla del reajuste. Además menciona que la ley 21.109 reconoce en el artículo 2 a los funcionarios BTF como asistentes de la educación y que esta ley les rige, que son funcionarios públicos y que supletoriamente les rige el Código del Trabajo solamente a lo que no está regulado. Refiere que la 21.126, el reajuste no regirá, sin embargo, a los trabajadores del mismo sector cuyas remuneraciones sean fijadas por la entidad empleadora, y menciona que el régimen estatutario de los asistentes de la educación BTF del servicio local se rige por las normas del Código del Trabajo y por ende sus remuneraciones son acordadas por las partes contratantes y por ello no tienen derecho al reajuste del sector público. Cabe señalar
que nosotros efectivamente, nuestro sistema de contratación es Código del Trabajo más el Estatuto de los Asistentes de Educación, lo que corresponde a técnicos, auxiliares y administrativos. Pero a nosotros no se nos permite hacer negociaciones con el empleador, nuestras remuneraciones son fijadas. Entonces, con respecto a ese punto, ahí no se logró claridad con respecto al dictamen, por lo menos lo que concierne a la parte de la negociación con el empleador. Dictamen 3.278 del año 2020. Otorga bonos a asistentes de la educación que están dentro de la ley de reajuste de la ley 20.883, que son los bonos de desempeño y rentas mínimas. Entonces aquí hay una contradicción, hay un dictamen que dice que no corresponden los bonos y hay otro dictamen que dice que sí corresponden algunos bonos. En el otro dictamen es el 35.695 del año 2020, que dice que los servidores de trabajadores administrados por municipalidad les corresponde el pago del artículo 46 de la ley de reajuste. Este artículo 46 también ha sido cuestionado en algunas comunas, es por eso que nosotros lo mencionamos en esta presentación. Bueno, dentro de lo que ya hemos expuesto, nos queda decir que los jardines infantiles BTF fueron creados para ampliar la cobertura en educación inicial pública. O sea, nosotros no somos trabajadoras del sector privado ni subvencionados en algún momento. Nosotros somos trabajadoras de la educación pública, ¿ya? Que somos administrados por terceros, que son municipios, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, servicios locales, y que su creación y mantención son a través de las transferencias de fondos de FUNGI, pero además por recursos propios de cada sostenedor. Aquí se ha cuestionado cómo se cancelan estas bonificaciones y reajustes, y los empleadores que no han cancelado justifican el no pago por no tener los recursos suficientes para el pago de esto, porque con las transferencias de fondos, FUNGI, como es a través del sistema de asistencia, los recursos no alcanzan. Y no van a alcanzar nunca, porque lamentablemente en ese punto nosotros estamos en una grave discriminación con respecto a la educación inicial pública, porque FUNGI Integra tienen sus recursos de manera basal. Y nosotros lamentablemente a través del sistema de asistencia, y la asistencia de los párvulos lamentablemente para nosotras no es constante. Entonces siempre nuestros recursos son mínimos en relación a FUNGI Integra, y el valor del párvulo también es inferior a nuestras compañeras en relación a las compañeras de FUNGI y de Integra. Gracias, Marcela. Ya, ahora también para complementar estos antecedentes tenemos algunos oficios que emanan desde la Subdere, como por ejemplo el ordinario 3055 que viene de la DIPRES, que reconoce el pago del artículo 46 de la ley 21.196 para trabajadores del sector BTF. También tenemos el oficio 98 del año 2021 que modifica la circular número 30, donde abre el proceso de captura de información para el pago de beneficios del sector menores, que atiende esta solicitud de considerar a las trabajadoras BTF para pago de los bonos y aguinaldo. ¿Esto por qué se modificó? Porque efectivamente hubo un dictamen desde Contraloría, ¿ya? Y por eso se abrió la captura de datos para las trabajadoras con respecto a este artículo. También está el oficio de la Subsecretaría de Educación Parvularia, el ordinario número 230, y que también está complementado con la Contraloría, donde se solicita la aclaración del dictamen 3.278 del 2020, que otorga los beneficios de la ley en los artículos 29 y 59 a funcionarias de jardines infantiles BTF. También se reconoce apercibimiento de bonos de la ley de reajuste a trabajadoras en su generalidad, no hace ninguna distinción si por administrador. Y acá nosotras tenemos una tabla que especifica el tipo de administrador, la cantidad de trabajadores
en relación a la administración y el porcentaje también. Está, por ejemplo, la congregación religiosa, que aborda un total de 1.254 trabajadoras, corporaciones municipales, 5.105 trabajadoras, fundaciones, 1.722 trabajadores, municipalidad, 12.009 trabajadores, los servicios locales hasta el momento son 1.379 trabajadores de TF, las universidades privadas, 73 trabajadoras, universidad estatal, 48 trabajadores. Eso hace un total de 21.590 trabajadores en su totalidad. Personal contratado en el sector vía transferencia de fondos, pero por estamento. En el estamento técnico, hoy son 13.419 trabajadoras, educadoras, 4.099, auxiliares de servicio, 2.340, directoras, 1.643, administrativo, 79, profesionales que trabajan en los jardines de TF que no son educadoras de párvulo, sino que ellas cumplen otra función dentro de los jardines infantiles, serían 7, y otros que no está informado son 3. Eso hace un total de 21.590 trabajadores. Quiero devolverme un poquito en una lámina, acá. Bueno, hoy día acá podemos apreciar distintas administradores, pero quienes hoy día no están recibiendo estos bonos de la ley de reajuste en su totalidad son precisamente las trabajadoras de los servicios locales, que ahí fue cuando nosotros cuando se estaba legislando la ley de reajuste solicitamos expresamente en ambas comisiones de Hacienda que se incluyeran las trabajadoras porque ya teníamos conocimiento del dictamen que las excluía. Tampoco son tantas trabajadoras, pero nos preocupa que si esto no se soluciona con prontitud, si vamos a seguir siendo traspasadas a los servicios locales, ya no vamos a ser o ya no van a ser 1.379 trabajadoras, sino que vamos a tener que sumar los 12.009, ¿cierto?, del sector municipal, y también las de corporaciones municipales, que son 5.105, porque todos ellos vamos a ser traspasados en un futuro a los servicios locales de educación pública. Y también los otros, por ejemplo, las congregaciones religiosas y las fundaciones, las universidades privadas y estatales, funcionan con el 100% de recursos del Estado, y sin embargo, tampoco están siendo incluidas en ningún bono de la ley de reajuste, no así como los asistentes de la educación, por ejemplo, que son de fundaciones. Bueno, los bonos del sector vía transferencia de fondos, que, por ejemplo, acá en una tabla dice bonos de reajuste no pagados, en la ley 21.306. Es el aguinaldo de Navidad, bono especial, bono de vacaciones, bono de escolaridad, reajuste, lógicamente, y bono de rentas bajas o rentas mínimas. Bonos BTF reconocidos por dictamen de Contraloría, bono de rentas mínimas del artículo 46, la ley 21.196, bono de desempeño laboral, artículo 29, ley 20.883, bono de rentas mínimas, artículo 59 de la ley 20.883, bonos de zona extrema. Bonos que hayan sido cancelados al sector BTF, pero esto quiero especificar que no es a todo el sector BTF, ¿ya? Porque tenemos claridad que se ha excluido a las trabajadoras de los servicios locales y que a ellas no se les ha pagado ninguno de estos bonos, por lo menos este año. Bono de escolaridad, bono escolar especial, aguinaldo de fiestas patrias, aguinaldo de Navidad, bono especial, bono de vacaciones, bono de zona extrema, bono artículo 46, ley 21.196, que aún está pendiente en algunas comunas, ¿ya? Y que por ejemplo, sí fue pagado el año pasado. Este año ya no, a ninguna trabajadora de los servicios locales en particular. Bueno, las conclusiones es que existen 6.025 trabajadoras BTF que nunca han recibido estos beneficios. Funcionarias BTF municipales y de servicios locales laboran con el mismo sistema remuneracional. Los municipios sí cancelan la ley de reajuste y sus bonificaciones a trabajadoras BTF. Tenemos muy pocas comunas que no lo hacen,
Según ellos, es un poco absurda la respuesta, según ellos porque la Subdere nunca les ha informado. Entonces ellos nunca han subido la información a la página de la Subdere. Trabajadoras de ETF de los servicios locales, desde la ley 21.306, no se les cancela el reajuste ni sus bonificaciones. La ley 21.109, dentro de su artículo, no menciona ni regula el pago de la ley de reajuste. Regula otras normativas laborales al considerar a los asistentes de la educación como funcionarios públicos, entre ellos las trabajadoras de ETF. Es en la ley de los asistentes de la educación 19.464, en su artículo 4, por ello que asistentes de la educación de escuelas y liceos no se les cuestiona este pago. Bueno, ¿qué debemos mejorar y qué es lo que nosotros les solicitamos a ustedes, honorables diputados, y que ya por lo menos hemos conversado con algunos, para cuando esté este proyecto de ley ya en el Congreso, que nosotros la verdad esperábamos que ya estuviese, para poder empezar a trabajar prontamente, porque nos parece terrible que tengamos que esperar 6 meses para que se presente este proyecto. Eso significa que a lo mejor vamos a tener que esperar 1 año, ¿cierto?, para poder tener una norma legal que las acoja a todas. En este proyecto de ley se debe considerar en primer lugar la gran discriminación hacia el sector de transferencia de fondos. Primero, es otorgar en forma retroactiva el beneficio adquirido por años al ser traspasadas, tal como lo especificó Marcela en la primera presentación. Incluir a las trabajadoras de ETF de fundación. ¿Por qué razón a ellas? Porque ellas hoy día no reciben absolutamente ningún bono de la ley de reajuste, no así como los asistentes de la educación de fundaciones o particulares subvencionados, por decirlo de alguna forma, que sí reciben estos bonos. Pago de homologación al ingresar al proceso de desarrollo y evaluación docente. ¿Por qué razón? Porque no hay ningún trabajador docente que ingrese a carrera y que se disminuya algún bono por entrar a carrera docente. En este caso nosotras ingresamos a carrera docente, pero carrera va absorbiendo la homologación. Por lo tanto, es como un dinero por otro. No sé si me explico. El pago de licencias médicas de docentes de ETF. En el artículo número 14, la resolución exenta las excluye de este pago. Es más, dice que aún así, si esta licencia médica dice ausencias injustificadas o permisos de postnatal o postnatal parental. La gran mayoría de las mujeres que trabajan en los jardines, no solamente BTF, pero en este caso estamos hablando de nuestro sector, somos mujeres, las mujeres nos embarazamos, entonces nos parece doblemente discriminatorio, ¿ya? También está el pago del incentivo al retiro para asistentes de la educación y docentes BTF. ¿Por qué razón? Porque nosotras hoy día entramos solamente al proceso de carrera docente, ¿ya? No estamos asimiladas al estatuto docente, por lo tanto tampoco podemos optar a un incentivo al retiro. En el caso de las asistentes de la educación BTF, ellas podrían optar a esto, siempre y cuando el administrador cuente con los recursos para pagar este incentivo al retiro, no así como los colegas asistentes de la educación de escuelas y liceos. Bueno, y lo que nos ayudaría bastante en distintas cosas económicas de nuestro sector es modificar en definitiva el financiamiento, el sistema de financiamiento de los jardines vía transferencia de fondos. ¿Y por qué no decirlo? Si los jardines infantiles van a ser traspasados a los servicios locales de educación pública, que este dinero ya no pase directamente desde el Ministerio de Educación a la Junji y desde ahí a los sostenedores, sino que debiera pasar desde el Ministerio de Educación directamente a los servicios locales. Bueno, esa es nuestra presentación y nos gustaría que ustedes pudieran considerar estos puntos para mejorar nuestro sector. Gracias, presidente. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias, Marcela, por la presentación. Vamos a abrir ahora una ronda de consultas a los diputados y diputadas en torno a las exposiciones ya realizadas. Diputados, diputadas. Diputado Luis Rocaful tiene solicitada la mano y posteriormente la diputada Cristina Girardi. Muchas gracias, presidente. Yo no pertenezco a esta comisión, sin embargo, el tema es un tema realmente interesante y frente a las constantes quejas por parte de las trabajadoras de Arica,
vía transferencia de fondos, es que me he hecho presente, esto era el día jueves, se postergó para hoy día, yo pensé que iban a estar presentes los ministros de Hacienda y sobre todo el ministro de Educación respecto a este problema tan sensible para tantos trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido, presidente, primero, la verdad las cosas que siempre, hoy día, o no siempre, pero se está catalogando como el pariente pobre de la educación parvularia justamente a BTF, de la manera que se le trata. Partamos de la siguiente base. Hoy día tenemos un tremendo problema que se arrastra históricamente por el tema de los honorarios. Los trabajadores y trabajadoras honorarios que desarrollan las mismas labores que otras personas de planta o de contrata, sin embargo, su trato es diferente, pero su grado de responsabilidad es el mismo. Acá el tema que tiene que ver con las personas contratadas por vía de transferencia de fondos, que es un programa que se crea, entre paréntesis, provisoriamente para poder regular y mejorar la planta o la cobertura, la verdad las cosas que quedó en forma definitiva. Frente a eso, recordemos que en la acalorada discusión presupuestaria del año pasado, nosotros pusimos en el Senado y en la Cámara de Diputados, en las comisiones mixtas, se puso este problema, se expuso. Y para poder salir luego de esto se llegó a un compromiso. Y ese compromiso, bien lo sabemos todo lo que significaba, es que al 30 de enero ya debiera haber algo totalmente claro. Sin embargo, esto no ha sucedido. Yo agradezco el esfuerzo de los diferentes trabajadores del servicio público que están en este momento presentes y que nos han dado las explicaciones, pero la verdad las cosas es que esas explicaciones no son satisfactorias. Y no son satisfactorias porque hoy día el problema sigue, o sea, es decir, posiblemente en julio. Y yo creo que en julio no va a haber proyecto de ley. Perdónenme que sea tan pesimista, pero uno ya ha conocido durante estos 3 años el ritmo de este gobierno. Y puede ser que llegue a fin de año. Es decir, con las mejores intenciones por todas partes, vamos a sacar un proyecto express, vamos a sacar una ley rápidamente, que vamos a verla rápidamente en la Cámara de Diputados, luego pasa al Senado y la aprobamos de inmediato. Y el 2022 van a estar todos felices. Imposible. Es imposible. Seamos realistas. El compromiso era ahora, y sin embargo no hay compromiso. Y eso duele, molesta, pero discúlpame que hable con la realidad, porque las fechas o los hechos empíricos así lo demuestran. Este proyecto, si se llega a ingresar en julio, es decir, al 7º mes, ya a puerta de estar discutiendo el próximo presupuesto, a puerta de un cambio y elecciones donde ya cambia la Cámara de Diputados, en parte cambia el Senado y cambia la Presidencia de la República, donde otro gobierno va a fijar otras prioridades. Entonces, a nosotros nos parece que este es un tema gravísimo y complicado. Otra cosa, tiene que ver, Cris creo que lo decía, respecto a los servicios locales de educación. ¿Cómo es posible, creo que corresponde a un 6%, no se haya hecho de inmediato? Eso tenía que venir acompañado con eso. ¿Cómo es posible que no se les reconozcan derechos adquiridos a través de bonos que ya tenían los trabajadores en su gestión anterior? Y que hoy día un servicio local de educación, y lo voy a decir con nombre y apellido, Chinchorro, de la región de Arica y Parinacota, donde hoy día está descabezada, servicio nuevo, que entró en funcionamiento el año pasado, pero ya no tenemos director porque está sumariado, y ya vamos a un año con ausencia del director, es decir, acá no hay una responsabilidad política, alguien que asuma los compromisos. Y nadie sabe nada, pues. Entonces ustedes comprenderán que hoy día esta instancia es súper valiosa para poder discutir y visibilizar este problema que lo han llevado por un montón de tiempo la gente. Es muy diferente a cuando desde Arica las dirigentes con pocos medios tienen que tratar de comunicarse primero con el Servicio Local de Educación de Arica. Nosotros no sabemos nada, estamos esperando desde Santiago, es que la JUDG no ha mandado la información, es que el Ministerio no ha mandado la información. Y cuando llaman a Santiago jamás le contestan un teléfono. Entonces acá hay un tema, de verdad, presidente, y con esto quiero concluir, que hay temas que se pueden resolver de inmediato, pero lamentablemente en esta reunión no están las autoridades políticas para que puedan dar una respuesta. No está ni el ministro de Educación, ni tampoco el ministro de Hacienda, principalmente de Educación, para que pudiera dar respuesta a esto. Es decir, vamos a terminar esta sesión con un sabor amargo. Y para eso, por supuesto, presidente, yo propongo que se oficie a través de la comisión al Ministerio de Educación, al ministro de Educación, respecto a los compromisos que se asumieron, respecto al funcionamiento de los servicios locales de educación que hoy día están funcionando mal y que obviamente los países más pobres, como las BTF, al final no nos pescan. De verdad, así de simple. Entonces,
Presidente, frente a esto, es un tema que no se puede dejar pasar, es un tema que hay que hacer un llamado de atención al ministro de Educación porque tenía que haber estado presente hoy día. Porque si no, no tienen razón de ser esta sesión. Yo agradezco a las dirigentes que estén presentes y que visibilicen, pero lo menos que podemos hacer nosotros es justamente oficiar a las diferentes instancias para que salgan parte de esto y también respecto a lo que tiene que ver con el proyecto de ley, porque no es posible que el proyecto llegue en julio. Usted sabe, presidente, lo que significa si ese proyecto llega en julio, lo que demora una discusión legislativa respecto a un proyecto y cuándo recién podríamos ver con optimismo la luz, si no es a mediados del próximo año. He dicho, presidente. Gracias. Gracias, diputado Rocaful. Le voy antes de darle la palabra a la diputada Girardi, tuve el inconveniente de no haber entregado la palabra para que pudiese intervenir la presidenta subrogante de la Confederación Nacional BTF, la señorita Bárbara Fernández, así que le pido a la diputada Girardi y entiendo también al diputado Bahía que nos esperen un momento para que Bárbara también pueda intervenir. Bárbara, tiene máximo de 10 minutos. Hola, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bueno, efectivamente por el tiempo creo que hay que dejar como algunas cosas, precisar algunas cosas en realidad. Primero que todo, yo creo que antes de comenzar, quisiera como más que nada dejar en claro a esta comisión que aquí lamentablemente se está vulnerando un derecho a nuestras trabajadoras, el solo hecho de que tengamos que siempre hacer las consultas en respecto a los beneficios que tenemos que recibir. Dejar súper en claro que la ley 21.306 debe reconocer a los trabajadores BTF en cualquiera de sus áreas administrativas, DAE, DEN, corporaciones, fundaciones y servicios locales, realizando alguna ley de forma clara y efectiva, y además de que este proceso debe demorar lo menos posible, ya que tenemos funcionarios que están esperando este tipo de beneficios. Y ahora incluso estuvo aquí encargado de IPRES, que está dando como una fecha aproximada del mes de julio. O sea, justo un diputado está comentando, esto tiene que ser lo antes posible, pero tampoco nosotros como dirigentes podemos apresurarlo, entendiéndose que nosotros también queremos que esto funcione y se haga de manera transparente y que no tenga letras chicas, que siempre nos ha pasado a nosotros como funcionarios BTF, que tiene siempre un castigo. Entonces creo que ahí entra exclusivamente el tema de la discriminación laboral. Se entiende la situación que los trabajadores se ven perjudicados de forma profesional y salarial, pero por motivos que ni siquiera son relacionados con el desempeño laboral. Incluso lo mismo que comentaba la gente de la subsecretaria de Educación Parvularia, sí, efectivamente ellos han mandado consulta a Contraloría, pero ojo, en el documento del desempeño laboral, aún así no quedó claro para los empleadores y no todos los trabajadores recibieron los beneficios. Entonces, eso nos ha generado bastantes problemas a nivel nacional porque tenemos distintos empleadores. Incluso también en el informe que mandó el Ministerio de Hacienda, en el ordinario 554, en el oficio 416, del 16 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda, ahí deja claro en el punto 5.2 del universo de los trabajadores. Estamos hablando de 21.590 trabajadoras de los jardines infantiles a nivel nacional. Entonces, este beneficio que lo estamos generando, que son todo lo que tenga que ver con las bonificaciones y el bono del sector público o el reajuste del sector público, lamentablemente siempre va a tener una arista. Somos el mismo servicio y más encima tenemos otras compañeras que generan el mismo servicio, que es Integre, Junji, y lamentablemente ellas lo están recibiendo y nosotros tenemos que andar mirando o haciendo la consulta de cuándo lo vamos a recibir. Creo que eso es un tema incluso hasta de género, discriminación de género, porque tenemos compañeras que sí lo reciben y hay compañeras que no. Eso yo creo que es inaceptable, que nosotros esto tendremos que tomar conciencia, dejar clara este trabajo, y que esto de la ley de la 21.306 debe dejar súper transparente a quién le corresponde estos dineros. Lamentablemente la situación, las fechas no nos coinciden. Incluso dice ahí en el artículo 90, el 31 de marzo se sentarán las bases. Estamos en abril y ni siquiera todavía nos han mostrado el proyecto en sí. Entonces, nosotros yo creo que aquí, incluso también con las compañeras, con las otras dirigentes, creo que tenemos la disponibilidad inmediata de trabajar este documento lo antes posible.
Estamos esperando por varios años que esto se pueda solucionar y que no tenga que venir ningún empleador a decirnos a nosotros si se tiene que modificar o no, o te corresponde o no estos dineros, estos beneficios. Entonces creo que aquí tendríamos que nosotros a la comisión pedirle en sí suma urgencia para que esto salga lo antes posible, que tenga que ver que nuestras compañeras, todas las que están en servicio local, todavía no reciben estos beneficios. Y lamentablemente eso perjudica el tema laboral, porque aunque uno diga que no, estamos hablando de los sueldos de los trabajadores. Entonces, lamentablemente, el agobio laboral, la presión de que que no te dejen claro si te tocan los beneficios o no, eso también afecta a nuestras funcionarias. Es más, hasta el día de hoy, le han mentido a nuestros trabajadores diciéndoles de que a fin de mes les van a pagar, a fin de mes les van a pagar. Atención, compañeras, no les van a cancelar si no sale la ley. Así que quede claro, está grabado, no van a pagar. Entonces, que no le estén diciendo a la gente que eso va a ser así, porque la gente también está esperando ese dinero. Entonces, creo que aquí en la comisión debería quedar un escrito, debería quedar clarificado el tema de que esto se tiene que trabajar con forma inmediata. El monitoreo, incluso del estudio que se está generando, también lo encuentro un poco raro, porque se hace que, no, o sea, como que me cuestiono de que cómo todavía la Junji o la subsecretaria de Educación Parvularia no tengan el universo de nosotros, de nuestros funcionarios, o a quién le corresponden. O sea, pero para descontar, claramente está el tiro. Incluso el tema de la licencia médica le descuentan a nuestras funcionarias. Entonces, como que ahí esa cosa no me queda muy claro, y eso hace demorar el proceso de que aparezca el tema de los beneficios. Entonces, yo creo que aquí debemos garantizar esta ley 21.306 a nuestras funcionarias, que tenga que ver a todos los beneficios, independiente de quién sea su administrador. Creo que eso tiene que quedar súper en claro, que este es un sector BTF que cumple una labor que tiene que ver a la educación inicial, que tiene que ver con el cuidado de nuestros menores a nivel país, y que lamentablemente a nuestras funcionarias le estamos dejando siempre a un lado. Y además también están consideradas en el Estatuto de la Asistente a la Educación, siendo que también les corresponden los beneficios. Entonces creo que esta ley tiene que quedar muy clara, precisa y establecida súper bien, para que ellas no tengan que pasar por cada estudio cuando pasemos incluso a los servicios locales. Así que yo creo que más que nada, no quiero como redundar, tanto dar vuelta a la situación, pero insisto en que tiene que haber una transparencia, una claridad en el proceso, y que no debemos seguir esperando, porque nuestras compañeras lo están haciendo. Así que eso quería comentar por el tema del estudio y por la ley 21.306. Muchas gracias, Bárbara, por su exposición. Ahora sí le vamos a dar la palabra a la diputada Cristina Girardi. Gracias, presidente. Bueno, agradecer a las funcionarias y a las dirigentes de los BTF y a los expositores también de Hacienda y de la subsecretaría, ¿no? Yo tengo algunas preguntas, pero me gustaría que me las respondieran, presidente, ¿no? Que no se vayan por las ramas, que concretamente me respondan si los dos organismos del Estado que están presentes, ¿no? Están claros de que estos beneficios, ¿ya? Y estos bonos, ¿ya? Realmente las trabajadoras lo deben recibir por un derecho que tienen, ¿ya? Y por un reconocimiento. Si ellos reconocen que este derecho existe, ¿ya? Y que tienen que entregárselo. Eso es lo primero, porque cuando uno no está convencido de algo, no lo hace nomás, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, presidente, tiene que ver con lo que decía Bárbara, ¿no? O sea, es imposible creer, ¿no? Cuando nos dicen que tienen dificultad para la información, para reunir los datos, etcétera. O sea, a mí me parece imposible que no tengan los datos, ¿no? Los datos los tienen, ¿no? Yo me gustaría saber cuál es la dificultad que hablaba y señalaba el representante de la subsecretaría para la reunión y la sistematización de los datos para otorgar el beneficio, ¿no? O para hacer el proyecto de ley, ¿no? Yo no entiendo cuál es la dificultad, ¿no? Es como, esto se parece casi a la deuda de Cerro Navia, que llevan como 5 años tratando de terminar la deuda porque no tienen los datos, ¿no? Y aquí los datos están, me van a perdonar. Todos los municipios
tienen un listado de trabajadores de los BTF, el servicio local tiene un listado de trabajadores, de trabajadoras de los BTF, ¿no? Y por lo menos, al menos el sector público, ¿no? Uno pudiera pensar que a lo mejor el sector privado pudiera tener, el sector público no tuviera el registro de la información de los BTF privados, pero al menos de los públicos no se entiende, ¿no? Entonces, me gustaría que me señalaran exactamente cuál es la dificultad que tiene, ¿no? Y por último, presidente, respecto de los servicios locales, ¿no? Nosotros peleamos harto para que todo el sector BTF pasara a la Junji cuando tramitamos el proyecto de ley, y nos opusimos hasta las últimas consecuencias para que estos fueran traspasadas a la Junji y no a los servicios locales, y que hubiera un solo ente en Chile que regulara, que se hiciera cargo de la educación parvularia. No lo logramos, ¿no? Y uno de los argumentos más relevantes que usó el Ejecutivo en su minuto para traspasar los BTFs a los servicios locales, ¿no? Y no a la Junji, es precisamente porque se constituían también en trabajadores del sector público, ¿no? Entonces no se entiende por qué no se les otorgaría el mismo beneficio que se le otorga a los demás trabajadores del sector público, ¿no? Aquí yo creo que efectivamente las dirigentes tienen toda la razón, presidente, cuando acusan discriminación, y no es de género, ¿ya? Es discriminación a secas, ¿ya? En todos los sentidos, de todas las posibilidades de discriminación que existen. O sea, a otros trabajadores que tienen la misma función a nivel del Estado que ellas, ¿no? Las tratan de una manera absolutamente discriminatoria, y a mí me parece que no corresponde, presidente. Y yo creo que aquí ya el tiempo se acabó, ¿ya? Si este compromiso lo adquirieron el año pasado en la elaboración de los presupuestos, ¿no? Y en la aprobación del presupuesto, porque el presupuesto se aprueba con esta condición, ¿no? Con un compromiso, ¿no? Y si ellos no cumplen el compromiso, a mí me parece el colmo, ¿no? Que nosotros hayamos aprobado un presupuesto a personas que no cumplen sus compromisos, ¿no? Entonces, presidente, Julio, como decía el diputado Rocaful, ¿ya? Si es que ya es tarde, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros debiéramos tomar el acuerdo de que esto no puede llegar a julio, ¿no? Que tiene que llegar ahora, ¿ya? Ahora es el minuto para presentar el proyecto de ley para que efectivamente las trabajadoras, los BTF, tengan alguna posibilidad este año de recibir lo que se les comprometió y lo que les corresponde por lo demás. No es un compromiso, no es un favor, ¿ya? No es un regalo, ¿ya? Es un derecho, ¿ya? Y que por favor esto efectivamente se cumpla, y para eso el proyecto de ley debiera ser ingresado durante este mes a la comisión para que lo podamos tramitar. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Girardi. Después viene el diputado Bobadilla y está inscrito también el diputado Venegas y la diputada Chicardini. No sé quién se inscribió primero. Veamos primero la intervención del diputado Bobadilla. También se inscribió la diputada Camila Rojas, y luego de eso le vamos a dar también unos minutos para que la DIPRES pueda hacer también su descargo. Yo quiero recordar que a esta sesión se invitó tanto al ministro de Educación como al ministro de Hacienda, y en ninguno de los dos casos hubo una respuesta favorable para participar de esta sesión. Diputado Bobadilla. Presidente, la verdad es que yo iba a hacer una intervención muy reducida, pero ahora, después de haber escuchado al diputado Rocaful hablando con tanta propiedad y con tanto entusiasmo, la verdad es que sentí una motivación especial. Y decirle al diputado Rocaful que a lo mejor es probable que él no esté informado respecto de lo que nosotros estamos haciendo en relación a los servicios locales, porque no forma parte de esta comisión. Comentarle que, producto precisamente de situaciones irregulares y situaciones que nos ponen en mucha duda a muchos diputados, se constituyó una comisión investigadora respecto del funcionamiento de los servicios locales de educación. Y esta comisión se constituyó por su intermedio, presidente, al diputado Rocaful en el mes de enero. Y llevamos 8 sesiones.
en que hemos analizado y hemos invitado a distintos actores relevantes en este tema, y que no solo dice relación con situaciones irregulares que se han producido quizás en esta última administración, particularmente en la administración anterior, me refiero al gobierno anterior, cuando se pusieron en funcionamiento estos sistemas locales que, por cierto, fueron aprobados y tramitadas las leyes para que operaran, pero se han ido descubriendo situaciones que las categorías de grave en varios sistemas locales de educación. Por lo tanto, diputado Rocaful, el llamado que usted nos hace a ocuparnos de esto, ya creo que como comisión nos estamos ocupando de estos temas. Y como digo, situaciones que se han producido en este gobierno y en el gobierno anterior también. Y en lo particular, decirle a las trabajadoras y a las dirigentes aquí presentes que yo comparto plena y absolutamente las situaciones que ellas han planteado. Creo que no es primera vez que vemos un trato discriminatorio respecto de este sector, y en esa línea tengan la certeza, y aquí creo, voy a correr con colores propios, creo interpretar a la gran mayoría, si no a todos los diputados de Chile Vamos, que haremos nuestros mejores esfuerzos para terminar con estas prácticas abusivas en algunos casos y discriminatorias. Así que en la medida que sea necesario vamos a estar con nuestro voto disponible, y por cierto vamos a estar disponibles para convocar a todas las autoridades que sean necesarias para que vengan a dar las explicaciones que correspondan, y más que explicaciones, que se apliquen medidas correctivas en el más breve plazo. Así que eso, solidarizar con ustedes y decirles que van a contar, como siempre, con nuestra disposición para buscar las mejores soluciones en el tiempo más breve posible. He dicho, presidente. Diputada Chicardini y diputado Venegas. Gracias, presidente. Mire, ¿sabe qué? Le quería comentar también algunos antecedentes que hemos ido recopilando en los últimos días. Yo no pertenezco a la Comisión de Educación, pero esto es un tema que me imagino que a todos los parlamentarios de sus distintas zonas, dirigentes también quisieron exponer y plantear esta grave situación de incumplimiento, porque fíjese que la semana pasada estuvimos en la Comisión de Hacienda haciendo este punto, donde mandamos oficio desde la Comisión de Hacienda al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación, a la DIPRES, para que dieran un poco claridad del por qué no se habían cumplido las fechas de lo que significa enero, para poder hacer entrega de esta nómina, esta lista de quiénes iban a ser las beneficiarias, entre comillas, cuáles son los criterios que también se iban a aplicar. Y en segundo lugar, lo que significaba el cumplimiento del mes de marzo para hacer ingreso de este proyecto de ley. Fíjese, presidente, que nos llegó respuesta de este oficio que emitimos de la Comisión de Hacienda. Le voy a hacer llegar a usted la respuesta de este oficio, pero yo sé que Cristina del movimiento BTF lo tiene, ¿no es cierto?, lo revisamos, pero no dice absolutamente nada, presidente. Es más, lo que dice ese oficio es que se hicieron las transferencias de los recursos a los municipios y a los SLEP correspondientes. Cuestión que no entendemos y no se logra deducir bien cuál fue la intención de entregar esta información, toda vez que no se han hecho los pagos, porque claramente no sabemos cuáles son las personas beneficiarias, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que quedó establecido en el artículo 90 de la Ley del Reajuste del año 2020. Y por algo tampoco se han pagado los recursos, pues, si por algo no se le ha pagado, ¿no es cierto?, a las trabajadoras. Entonces, presidente, yo encuentro tremendamente vergonzoso lo que está pasando hoy día en la Comisión de Educación, que no esté presente el ministro de Hacienda para que nos explique qué es lo que quiso decir en ese oficio, porque yo lo encuentro aún más grave. Fíjese que llegó la respuesta de este oficio el mismo día que nosotros hicimos ingreso de un requerimiento a Contraloría para que obviamente nos den claridad del incumplimiento a la ley que hoy día está haciendo este gobierno. Y aún así, el día de hoy, cuando se hace una sesión especial para tratar específicamente este tema, no dan la cara, presidente. Lo encuentro de verdad de una irresponsabilidad tremenda y me da vergüenza. Me da vergüenza hoy día tener a las dirigentes del día de hoy sin poder tener una respuesta. Yo no he escuchado a la DIPRES, a lo mejor estamos hablando sobre la base de supuesto, pero si no entregan la respuesta que hoy día estamos planteando, que es lo básico del por qué nos ha entregado la nómina,
cuáles son los criterios que se van a aplicar, cuáles son los factores que van a considerar para saber, ¿no es cierto?, a quién se le entrega y a quién no. Y segundo, ¿por qué tampoco se ha ingresado el proyecto de ley? Para que esto obviamente quede de manera permanente y no se le siga haciendo esta discriminación sistemática que se le ha dado lamentablemente a las trabajadoras BTF. Entonces, presidente, yo de verdad le pido que se tome en carta el asunto y que en ese sentido yo creo que tiene que tomarse alguna acción mucho más contundente por parte de esta comisión. Me imagino que no entregaron excusa a los ministros porque no tienen respuesta. A lo mejor estoy adelantándome a una interpretación, pero es lo que cae de cajón, porque acá a lo mejor tienen también temor a lo que hoy día podría tener también el gobierno por las sanciones que eventualmente podrían existir a propósito de que acá hay un incumplimiento a la ley. Eso es el hecho concreto. Yo creo que ese es el dato objetivo. Y en ese sentido, presidente, yo solo lamentar y volver a reiterar que le voy a hacer entrega de este oficio que se nos hizo llegar la semana pasada. Tiene número que a lo mejor sería interesante, y con esto termino, presidente, se me acaba de ocurrir que la DIPRES nos pueda ayudar a interpretar este oficio que nos dio el ministro de Hacienda. Se lo voy a hacer llegar a su WhatsApp, presidente, para que usted lo pueda compartir inmediatamente con los miembros de la comisión, con la secretaría, para que lo tengan ahí en mano y que ojalá a lo mejor podamos cotejar la información que nos entregan los representantes de la DIPRES con la información que nos entregaron en el oficio. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Chicardini. Diputado Mario Venegas. Gracias, presidente. Bueno, partir por señalar que nosotros estamos del todo de acuerdo que tienen que resolverse estos problemas a la brevedad. Y en ese sentido, resulta especialmente lamentable que no hayan estado ninguno de los dos ministros de las carteras respectivas, es decir, Hacienda y Mineduc, porque con el mayor respeto por los funcionarios que están en representación del Ministerio de Educación y de la DIPRES, la verdad que todos nosotros que sabemos cómo es la experiencia, ellos en la práctica no tienen capacidad de tomar decisiones por sí, sin antes, ¿no es cierto?, tener la venia de sus jefes, que son los señores ministros, y del gobierno, naturalmente, porque al final, como se ha señalado, a mí también me sorprende que se haya planteado que, a pesar del trabajo realizado, según lo señalado por el IESER, que era del Mineduc, ratificado posteriormente por los funcionarios de DIPRES, Américo Ibarra, entiendo. Pero él dijo algo que es bien preocupante, que estiman que podrían tener el proyecto que vendría a resolver estos temas a la altura de finales de julio. Yo creo que es un ritmo muy lento para resolver un problema que afecta a tantas funcionarias como las hemos visto en la presentación que hicieron las estimadas dirigentes. Entonces, pero no puedo hacer la pregunta que como decía Daniela Chicardini, nuestra colega, es obvia. No le puedo preguntar, oye, ¿se puede apurar o no el tranco? ¿Podemos acortar esos plazos? Y claro, como son funcionarios de segundo nivel y no los ministros los que están aquí, evidentemente no pueden dar una respuesta en este minuto, pero sí me interesaría conocer el oficio en cuestión que mencionaba la diputada Chicardini, ¿no es cierto? Tanto no me sorprendería que no respondiera o no dijera nada, como decía ella, pero es importante constatarlo por uno mismo. Así es que yo creo que, y con esto termino, presidente, habría que insistir con los señores ministros para pedirle un compromiso de apurar el tranco para tener una solución más pronta a esta problemática. He dicho, señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Venegas. Diputada Camila Rojas.
Gracias, presidente. Bueno, sumarme a las intervenciones de los diputados y diputadas que le han puesto urgencia a este asunto. Comparto además que la no presencia del ministro de Educación y del ministro de Hacienda son problemáticos porque en definitiva nosotros podemos insistir, podemos presionar, pero finalmente no podemos nosotros presentar el proyecto de ley que cambie esta situación y que dé mayor estabilidad. Entonces tenemos ese límite, ya por una cuestión de las atribuciones que manejamos como diputadas y diputados, pero me parece del todo pertinente hacer esas presiones y poner esta insistencia, porque este es uno de los temas que también vamos viendo año a año, ¿ya? Como la titularidad docente, cuando cada cierto tiempo hay que volver a hacerlo. Bueno, acá tenemos otra situación en que las trabajadoras se ven todos los años excluidas de distintos beneficios, de distintas, en definitiva, de mayor estabilidad laboral, y no podemos estar como en este tira y afloja constante con el gobierno. A mí me parece bien impresentable que los ministerios que pueden dar una solución más definitiva no estén presentes, así que apoyo las mociones anteriores de que sigamos insistiendo y quizás de que hagamos también saber la molestia de la comisión por la inasistencia de los ministros a la sesión. Bien, diputado Rocafort, ¿me había pedido la palabra? Sí, presidente, bien cortito, solamente para responderle por su intermedio al diputado Bobadilla. Cuando uno representa una región extrema, por supuesto que lo hace con pasión y con fuerza. Y yo el tema que tiene que ver con la educación no lo estoy siguiendo desde el día. No pertenezco a la Comisión de Educación por un tema de cupo. Sin embargo, para nosotros es realmente preocupante. Y la injusticia que se ha cometido, por supuesto, con las funcionarias que están bajo esta modalidad de contrato, por supuesto que hay que defenderla cuando su gobierno no es capaz ni siquiera de responder a un oficio, a un requerimiento de las consultas que se han hecho. Y el tema que tiene que ver con la investigación respecto al Servicio Local de Educación no es irregularidad del Servicio Local de Educación, sino que es la irregularidad del ministro que mantiene totalmente todavía descabezado el Servicio Local de Educación de Arica, siendo que entró en funcionamiento un poco más de un año. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Rocafort. Bueno, claramente acá existe un incumplimiento respecto a un compromiso que el gobierno, esta administración, realizó en el marco de la discusión de la ley del reajuste del sector público el año pasado. Un compromiso que, tal como acá se ha dicho, tiene que ver principalmente con la entrega de una nómina de trabajadoras que iban finalmente a acceder a los beneficios de esta ley, y posteriormente un compromiso relacionado con la presentación de un proyecto, y en ninguno de los dos casos esos anuncios se cumplieron. Y eso es lo que finalmente yo creo que a todos nosotros, principalmente por las razones expuestas por las dirigentes de los jardines BTF, finalmente terminan molestando. Yo quiero recordar solamente que el gobierno la semana pasada ingresó un proyecto respecto a la carrera de pedagogía, un gobierno al que le ha puesto bastante urgencia, que nos ha pedido bastante celeridad, pero a nosotros no nos parece justo, al menos a mí como presidente no me parece justo en esta comisión, que el gobierno, mientras nos pida celeridad, y así se lo señalamos la semana pasada al subsecretario cuando se retiró el ministro de Educación, nos pida celeridad con algunas iniciativas, pero cuando se trata justamente de abordar compromisos que fueron asumidos con organizaciones de los trabajadores y trabajadoras de la educación, estos no se cumplan, y además las autoridades en este caso no se hagan presentes en las reuniones a las que naturalmente deben dar respuesta. Por lo tanto, de hecho, el día de mañana, en la sesión que tenemos, los días martes, tenemos puesto el proyecto del gobierno, pero así sin comunicación con las principales autoridades del ministerio, por supuesto que esta situación se hace bastante difícil. Yo creo que acá, tal como se ha dicho desde la DIPRES, de que se asume un compromiso con la presentación de un proyecto en el mes de julio y llega bastante tarde respecto a las fechas acordadas inicialmente, las trabajadoras están haciendo planteamientos que son claros. Respecto, por ejemplo, a la retroactividad de estos beneficios, que va a pasar finalmente con los meses que no fueron abordados, que en donde no se presentó el proyecto de ley y que las trabajadoras consideraban como meses en donde estos beneficios se iban a hacer una realidad.
Por lo tanto, yo le pediría a la IPRES poder referirse en estos minutos que nos quedan de sesión a los planteamientos que han hecho diputados y diputadas, y principalmente saber y conocer si es que existe disposición real a tomar en consideración también los planteamientos que acá han hecho las dirigentes de las organizaciones de jardines BTF de todo Chile. Eliezer ha pedido la palabra. Y posteriormente se la damos a la DIPRES. Presidente, quisiera partir, si me permite, respondiendo algunas consultas que fueron levantando algunos honorables, y que en cierta forma yo creo que se resumen finalmente haciendo la revisión completa en tres principales preguntas que claramente los colegas de IPRES podrán reforzar con mucha mayor profundidad. A ver, en primera instancia, claramente en esta administración se ha tenido toda la intención, la disposición y se han realizado todas las gestiones necesarias para justamente visibilizar la situación que lamentablemente nuestros colegas los establecimientos BTF venían arrastrando hace una importante cantidad de años. O sea, la administración iniciada por la subsecretaria Castro y continuada por la subsecretaria Honorato han tenido como uno de esos ejes centrales justamente el tema de levantar y visibilizar este tipo de antecedentes o este tipo de situaciones. En respuesta a que justamente alguien mencionar que se fueron quedando atrás, efectivamente, al momento nosotros que llegamos al año 2018 nos dimos cuenta, entre otras cosas, gracias también a la intervención, a los levantamientos que nos hicieron nuestra dirigente, que habían algunos temas que claramente había que ponerle mucha mayor atención. A ver, en ese sentido, claramente no es por bajarle el perfil, pero simplemente quizá ordenar un poco el proceso. Acá yo creo que en base a la pregunta, si nosotros reconocemos o se reconoce, creo que en lo personal, planteándolo al principio de los minutos que me tocó exponer. O sea, por lo menos como subsecretario de Educación Parvularia, nosotros tenemos más que claro que nuestras colegas de establecimientos BTF son o cumplen una función pública y una labor pública, y eso le hemos dejado claro desde el primer momento. Prueba de eso es que hemos tratado de apoyar no solamente en esta instancia, sino que en otra instancia con la mayor fuerza posible. O sea, sin ir más lejos, durante los últimos 2 años, y usted también ha sido partícipe de eso, han aprobado los presupuestos, por ejemplo, para reconocimiento oficial, carrera docente y otro ítem que también están recibiendo algunas colegas, en este caso los establecimientos de transferencia de fondos. Entonces, en ese sentido, creo que la respuesta está bastante clara. Nosotros como administración claramente sí reconocemos la función pública que ejercen nuestras colegas de los establecimientos de transferencia de fondos. Entonces, teniendo claro el tema de fondo, que por lo menos lo personal es eso, acá el problema que tenemos es un tema de forma. Lamentablemente, la disponibilidad normativa que tenemos hoy día, que directa o indirectamente considera a nuestras colegas BTF, es la dificultad que tenemos hoy día. Lamentablemente tenemos normativa que sí las considera trabajadoras públicas, otras no las considera trabajadoras públicas, dictámenes de la misma Contraloría que dicen que sí, después dicen que no. Entonces, claramente se genera esta confusión y esta dificultad que finalmente se traduce en renta o en remuneraciones o no poder acceder a ciertos beneficios. O sea, sin ir más lejos y llevándole un caso bien práctico y bien operativo, si ustedes revisan la última ley de reajuste de los últimos 2 años, se ha establecido con tramos, o con 2 tramos o con 3 tramos, dependiendo claramente de la ley de reajuste. Pero, por ejemplo, en la última ley de reajuste, aprobada en diciembre del año pasado, el valor párvulo, que es la forma de cálculo, cómo se le transfiere a los establecimientos vía transferencia de fondos, no se especificó cuál iba a ser el tramo con el cual se iba a transferir. Dado eso, nuestros colegas o la Jungida transfiere en base al primer tramo, y eso implica, por lo tanto, que muchos sostenedores, en este caso, mencionan al ser entes privados, aunque sean públicos, estamos asumiendo que son contratos entre los entes distintos al Estado, al no recibir el valor párvulo en base al reajuste al segundo tramo o al tramo completo, no realizan finalmente los reajustes o simplemente, dado que es una decisión de los sostenedores, no realizan los reajustes. Entonces ahí tenemos un tema de forma. Primero que la ley de presupuesto en los últimos años ha establecido hoy día tramos y no ha quedado explícitamente claro cuál va a ser finalmente el tramo que ha tenido que realizarse. Y eso ha implicado que con nuestros colegas de IPRES hemos tenido que estar el año pasado y este año también solicitando la respectiva modificación al decreto 67 para poder justamente corregir eso y que los sostenedores reciban el valor párvulo en base al tramo que corresponde, que es obviamente el tramo mayor, porque el reajuste de valor párvulo está asociado también al reajuste del sector público. Hay una ecuación un poco compleja. Y insisto, y eso finalmente repercute en que los sostenedores digan, dado que mi reajuste de valor párvulo fue bastante bajo o no fue el del sector público, como dice el decreto en este caso 67,
finalmente no realizan los reajustes del sector público e, insisto, lo dejan a criterio absolutamente de ellos. Entonces, eso ahí tenemos un tema de forma que claramente esta normativa o este proyecto de ley debiese tomar en consideración. Lo mismo, lo mencioné recién, cuando hay un reajuste del sector público y por lo tanto un reajuste de valor párvulo y llega al sostenedor este nuevo valor, en ninguna parte está explícito que el sostenedor debe realmente realizar este reajuste. Queda bastante a criterio, tal como se ha establecido el último acuerdo normativo, queda muy a criterio, y como mencionaba la dirigente, de claramente el sostenedor si realiza o no realiza este reajuste. Lo mismo en el caso de las asignaciones, tampoco queda claro a quién le corresponde, cuándo corresponde, y lo mismo, finalmente entramos en una dinámica que son más de 300 sostenedores los que tienen que tomar en forma independiente, autónoma, algunas decisiones, dependiendo netamente de sus criterios, y dependiendo también obviamente de la cantidad de recursos que tengan disponibles. Por lo tanto, y lamentablemente los servicios locales es un tema peor todavía, porque la ley que quedó finalmente como base para la creación de este sistema, que se está implementando a contar este gobierno, no nos ha permitido hoy día con los instrumentos normativos que tenemos justamente establecer que nuestras colegas, los servicios locales, tengan el mismo tratamiento que el resto de los servicios locales. Entonces, no quiero bajar el perfil, pero simplemente como acá estamos claros que el fondo, nuestras colegas hoy día ejercen una función pública, pero lamentablemente la forma o la disponibilidad normativa que tenemos hoy día vigente hace que este tema sea tan confuso. Entonces, hoy día, y como mencioné hace un rato atrás, lo que nosotros esperamos también como ejecutivo es que y claramente es nuestra intención en el primer momento, es que estos cuerpos normativos conversen o converjan literalmente en un cuerpo solamente y que estandarice el tratamiento que estas colegas deben tener, y comparto plenamente, y también ha sido un término que hemos utilizado bastante, y se termine con esta discriminación contractual, laboral, que venían incluso, y remuneracional, que venían recibiendo nuestras colegas de los establecimientos vía transferencia de fondos. Ahora, en cuanto a la consulta de la dificultad del levantamiento de información, efectivamente, como mencioné, hoy día existen más de 360 sostenedores a los cuales la JUNGI les hace la transferencia de recursos en base al valor párvulo que ellos presentan o en base también a la asistencia. Y hoy día, efectivamente, lo que tal como establece la normativa, JUNGI hace la revisión de los antecedentes en base después a las revisiones que establece la resolución 30 de Contraloría. Ahora, no existía hasta la fecha teníamos algo, pero no tan perfecto o no tan perfectible como esto sí lo requiere, en cuanto al levantamiento de todos los antecedentes que tienen nuestros trabajadores de establecimiento y de transferencia de fondos. O sea, claramente la nómina de los trabajadores, la antigüedad, los tiempos, eso está completamente claro. Lo que se levantó ahora, y claramente costó un poco más, fue que los sostenedores respondieran la cantidad importante de columnas que se les pidió abrir. Por ejemplo, se han reajustado los últimos años, cuánto fue el reajuste, cuántas asignaciones han pagado, si habían pagado unas asignaciones. Y en ese sentido, y tal como también lo mencioné, no olvidar que estos establecimientos reciben los recursos por dos vías. El tema remuneracional y su gasto operativo en general y el reajuste lo pagan vía transferencia en base a valor párvulo. El resto de las asignaciones lo pagan vía transferencia que hace la Subdere en base a la postulación que cada sostenedor realice. Y lamentablemente, y vuelvo al principio, nuestros cuerpos normativos hoy día no obligan directamente, o no queda tan claro, que estos sostenedores deban hacer estos requerimientos a la Subdere. Entonces, eso implicó que el levantamiento fuese mucho más complejo. O sea, hoy día la base de la información nosotros la teníamos completamente lista. Es más, la carrera docente que se empezó a pagar hace 2 años claramente nos dio antecedentes también o luces para empezar a levantar medios de antecedentes. El espíritu claramente de este levantamiento de datos era mucho más complejo o más específico, porque necesitábamos determinar la brecha hoy día de personas y los montos que claramente significaba empezar a ordenar y estandarizar este proceso. Ahora, el artículo 90, y claramente usted lo tiene mucho más claro que yo, establecía efectivamente que hay que entregar un antecedente o levantamiento de información, y posteriormente claramente se levanta un proyecto de ley. El insumo por lo menos se levantó con los sostenedores, se tuvo que hacer una segunda barrida de antecedentes, porque más del 40% de los sostenedores lamentablemente no respondió al requerimiento, los tiempos y forma que se habían solicitado desde la Subsecretaría y también del Ministerio de Educación. Y lamentando ahí que los sostenedores claramente quizás no entendieron o le dieron la importancia a este tema tan relevante para las trabajadoras de los servicios locales, y obviamente también vía transferencia de fondos. Esa información se solicitó nuevamente por segunda vez y se rectificó, y finalmente fueron los antecedentes que ya se pusieron a disposición. Espero con eso, Presidenta, a través suya, haber respondido con las consultas que fueron levantando nuestro honorable y otros colegas. Gracias, Eliezer. Américo Ibarra. Sí, presidente,
presidente. Yo creo que Eliezer ha sido muy claro en exponer de alguna manera cuáles han sido los procesos que se llevaron para levantar la información que permitiera este catástrofe, y ha sido además preciso en indicar que no era un proceso fácil porque incorporaba información, los datos nuevos que estaban sujetos a la disponibilidad también de los empleadores de entregar, ¿no? Y yo creo que ahí sigue habiendo una necesidad de profundizar en esa caracterización. Decir además y esclarecer algunas cosas. Primero, esclarecer probablemente algún comentario que sale de mi boca, que dice relación con que la idea siempre es presentar un proyecto de ley al más breve plazo. Entendemos, aquí estamos en el mes de abril, entendemos que, como lo hemos conversado con las representantes de los gremios, que tenemos que trabajar en conjunto para resolver varios de los temas que ya han puesto, ¿no es cierto?, la discusión, y que entendemos que ese proceso no puede ser más allá del primer semestre de este año. Y digo yo junio, ¿no? Probablemente la forma en que articulo permitió entender que yo decía julio. La verdad que dije a más tardar a fines de este primer semestre. Y eso es a la brevedad posible, pero también ahí poniendo algún tipo de sentido de realidad. Decir que además la norma y el Ejecutivo toma, ¿no es cierto?, la información, toma el requerimiento y trata y cumple este requerimiento, entendiendo que el artículo 90 establece dos cosas. Primero, que debemos informar cuáles son la cantidad de personas, y segundo, establecer cuáles son, ¿no es cierto?, establecer las bases para un proyecto de ley. No dice que tengamos que hacer presente el proyecto de ley, sino que establecer cuáles son las bases. Entendemos que en la discusión y en la conversación que hemos tenido con los gremios hemos levantado 7 o 8 puntos que ustedes entenderán que por la complejidad de los temas también requieren una profundidad mayor, y que siempre hemos estado disponibles para ir resolviendo, digamos, cada uno de nuestros aspectos. Y por lo tanto entendemos, digamos, de que quizás, digamos, en el análisis no hemos ido, y dada la fecha del oficio, probablemente nos hemos atrasado, pero hemos dado cumplimiento a la expectativa que teníamos respecto de este proyecto de ley, o sea, de este informe, que da cuenta de lo que va a ser la metodología de trabajar para el proyecto de ley futuro. Creo, digamos, de que el diagnóstico está bastante más claro. Creo que tenemos el análisis respecto de las normas. Hemos sido además muy transparentes con las asociaciones gremiales respecto de la información que hemos ido recabando, de las debilidades que hemos tenido, de los problemas que nos hemos encontrado, y también hemos ido decantando cuáles son los temas que tenemos que abordar. Y por cierto que estamos todos contestes, digamos, de que hay un ámbito, como dice bien el ESER, hay un ámbito que tenemos que resolver, que son aquellos que son funcionarios, trabajadores de ITF que están en los servicios locales de educación, que, claro, los dictámenes han sido contradictorios o necesitan preclaridad. Y yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar, que es parte de la discusión que hemos tenido también con la representante de los medios. Eso, presidente. Bien. Voy a pedirle a Soledad, si es que lo considera bien esta comisión. El día de mañana tenemos una sesión con dos proyectos puestos en tabla. Uno de ellos el proyecto del gobierno, el segundo proyecto son los proyectos relacionados con alimentación. Pero me parece que sería muy pertinente que desde la Comisión de Educación se le enviara una nota al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación, y en caso de que existiera la disponibilidad para hacerlo, pudiésemos poner este tema en primer punto el día de mañana para que, y siempre y cuando los ministros estén presentes, de no ser así, de que ellos no puedan, según disponibilidad, preguntarles claramente en qué momento pueden asistir, pueden concurrir a la Comisión de Educación para efectos de que puedan referirse a este tema y entregarles a las dirigentes una respuesta. Acá estamos hablando, lo sintetizábamos nosotros en los beneficios del reajuste del sector público, pero hay una serie de beneficios, asignaciones que han sido finalmente postergadas. Estamos hablando del aguinaldo de Navidad, el bono especial, el bono de vacaciones, el bono de escolaridad, el reajuste, el bono de rentas bajas. Hay una serie finalmente de beneficios que se le están quitando, se le están eliminando a las trabajadoras que, como lo decía el diputado Venegas, igual la diputada Girardi, pertenecen, digamos, finalmente a las instituciones que más apoyo requieren del Estado en estas circunstancias. Por lo tanto, a mí me parece pertinente, y lo propongo a la comisión, que en caso de que los ministros tengan la disponibilidad para hacerlo, mañana poner este tema en primer punto de la sesión que ya está fijada,
y si ellos nos pueden entregar, si no pueden, mañana nos pueden entregar alguna fecha, la comisión lo recibe con urgencia. Diputada Girardi. Sí, presidente, yo estaría disponible para que lo ponga mañana en primer punto, pero en vez del otro proyecto, porque nosotros tenemos dos proyectos, el del gobierno, ¿no? Y el de alimentación, ¿no? Y por lo tanto sería yo estaría disponible para, en vez del primero, poner este punto, ¿no? Pero no sacrificar la sesión completa, porque me parece relevante, y yo lo comenté con usted, la invitada que tenemos al segundo bloque, ¿ya? Tuvo que dejar de lado pacientes para poder asistir mañana a la comisión, entonces no me gustaría que eso se viera alterado, presidente. De acuerdo, diputada Girardi. Soledad, entonces vamos a enviar una nota tanto al ministro de Educación como al ministro de Hacienda en este ánimo, en que la comisión, digamos, necesita la presencia de ambos para que puedan darle respuesta a las trabajadoras, a las dirigentes, y con eso al menos nosotros cumpliríamos, digamos, un rol de seguimiento a este compromiso plasmado en la ley, en una ley de la República que se asumió por parte del Ejecutivo y que todos entendemos acá que no se han cumplido. Bien, colegas, sin haber más palabras, agradeciendo a nuestro invitado o invitada y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muy buenas tardes.